Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. Lo que vamos a ver hoy, a partir de hoy, es la parte 3 de la materia que trata de aplicaciones. La primera parte habíamos visto dispositivos. La segunda parte vimos convertidores. Y ahora la tercera parte que vamos a ver son aplicaciones. Obviamente, dentro de aplicaciones hay muchísimas aplicaciones. Nosotros vamos a ver solamente 3 de todas las aplicaciones disponibles que hay para la electrónica de potencia. Imagínense que no nos alcanzaría ni siquiera la materia, el año de la materia solamente para hablar de las aplicaciones que hay. Vamos a ver solamente 3 que son las que están pedidas en la currícula y que son de las más importantes. Pero hay otras que son también muy importantes en la actualidad y que, bueno, a medida que va pasando los años, esto va cambiando. Pero vamos a ver 3 aplicaciones que son muy importantes. Una es control de motor de corriente continua, otra es motores de corriente alterna y otra es fuente de energía ininterrumpida. Lo que vamos a ver hoy es control de motor de corriente continua, que lo trataremos de resumir lo más que podamos porque este tipo de motores está, digamos, siendo cada vez menos utilizado, siendo reemplazado por el segundo, que serían los motores de corriente alterna. Prácticamente en la mayoría de las aplicaciones industriales. Pero todavía el motor de corriente continua sigue siendo muy utilizado, razón por la cual lo vamos a seguir dando por mucho tiempo todavía. Respecto de la electrónica de potencia, bueno, en lo que es el control de motor, involucra distintas disciplinas. Lo que es la parte de la entrada de la alimentación, la parte de la electrónica de potencia en sí, que se llama Power Processing Unit, que eso es lo que vamos a tratar de focalizar nosotros sobre esta parte, sobre este sería la electrónica de potencia. El modelo del motor, para los cuales nosotros vamos a tener que ir controlando, intentar controlar, que sería de 2 tipos, puede ser de imanes permanentes o de rotor, de estator bobinado. Y después la mecánica de la carga, que tiene también su dinámica. Entonces, esta involucra hay que tenerla en cuenta dentro del sistema de control. Y dentro de la electrónica de potencia, entonces, que sería esta parte, que es lo que nosotros vamos a focalizar nuestro tema, van a encontrar 2 tipos de controladores, digamos, de motores, que nosotros le vamos a llamar a partir de ahora drivers. Los drivers, así como utilizamos la palabra driver para la base o la compuerta de los transistores, también se llama driver para otras aplicaciones como el controlador de los motores. También se llama driver. Entonces nosotros vamos a ver 2 tipos, pero principalmente vamos a ver driver con fuente conmutada. Driver con tiristores, si bien fue muy utilizado hasta los 80 aproximadamente, este tipo de controladores dejó de ser utilizado, por la cual simplemente van a encontrar en el apunte bibliografía sobre este tipo de convertidores, pero nosotros vamos a hacer hincapié sobre el driver con fuentes conmutadas. Si lo vemos desde un punto de vista de un sistema de control, entonces nosotros vamos a ver esta parte, que es la electrónica de potencia del sistema del driver, el modelo del motor, el proceso de la carga, el control del proceso y el controlador. Eso sería visto desde el punto de vista de un sistema de control. Entonces, ¿qué vamos a hacer hincapié nosotros? Y nosotros vamos a tener que hacer hincapié hacia todas las disciplinas del controlador. O sea, volviendo a este modelo, nosotros tendríamos el modelo de la máquina de corriente continua. Una vez que visualizamos y conocemos cómo es que funciona este motor, podríamos saber cómo controlarlo. Entonces, por este lado vamos a empezar sobre el modelo de la máquina
que básicamente son los conceptos que ustedes han visto en máquinas eléctricas, pero lo vamos a repasar de todos modos. Así que vamos a empezar viendo los siguientes bloques. Entonces, parte número 1, vamos a tratar de conocer el modelo del motor de corriente continua con el objetivo de poder hacer el control. Entonces vamos a ir por este lado primero. Una vez que conozcamos qué parámetros hay que variar acá para poder controlar el motor y cómo funciona, entonces vamos a saber qué hacer con la electrónica de potencia y después lo vamos a ver desde 2 puntos de vista. Primero, punto de vista de lazo abierto. Dentro del lazo abierto vamos a analizar los parámetros y su comportamiento del motor frente a estas variaciones de la electrónica de potencia para intentar controlar el motor. Una vez que conocemos eso, podemos saber qué hacer para controlar el motor. Y lo vamos a ver desde 2 puntos de vista distintos. Desde un punto de vista del análisis en frecuencia y desde el punto de vista de análisis del tiempo. De esas dos maneras vamos a visualizar de los dos lados y poder hacer el mejor controlador. Para hacer los controladores siempre nos conviene visualizarlo desde el punto de vista del análisis en frecuencia. Pero para la electrónica de potencia, al revés, nos conviene verlo desde el punto de vista del análisis temporal. Entonces, para identificar el modelo o el funcionamiento del motor, primero vamos a identificarlo con modelos matemáticos temporales en el tiempo, o sea, con variables en el tiempo. Volviendo a la estructura del motor de corriente continua, este sería el motor de corriente continua, en donde de este lado ustedes pueden observar imanes permanentes. Esta es una idea de un motor. Acá tienen las escobillas, acá están las escobillas, y este sería el colector. Y la característica que tienen los motores de corriente continua es cómo se manifiesta el flujo de campo y el flujo de la armadura conforme lo analizamos durante el giro del motor, del eje del motor, durante los 360 grados. Lo que podemos observar, por ejemplo, un motor de imanes permanentes, de la parte exterior, digamos, esta parte que está acá, sería el campo. El campo que tiene acá imanes permanentes, la distribución del flujo a lo largo de, digamos, de esta estructura, tiene esta forma mostrada en esta flecha. Esta es la estructura del campo en el motor de corriente continua. Si tuviera imanes permanentes, sería de esta forma. Y si tuviera bobinado, el campo bobinado, lo verían de esta forma, pero el flujo tendría la misma estructura. Entonces, este es la orientación del flujo, digamos, en un motor de corriente continua, que sería el flujo de campo. Entonces tendríamos esta orientación del flujo de campo que le vamos a llamar con esta nomenclatura, flujo de campo. Por otro lado, tenemos una corriente de la armadura que se conecta con el bobinado que le llamamos armadura, a través del colector, a través de acá. Por acá se conecta. Entonces lo van a ver ahí conectado y ustedes pueden, por ese lado, observar que la corriente de la armadura va a tener este sentido y el flujo de la armadura va a tener este sentido, que está acá. Este es el flujo de la armadura y la corriente de la armadura. El flujo de campo tiene esta forma. Y hay un detalle importante, que a medida que gira el motor, el eje del motor, a medida que esto va girando,
a medida que gira, lo que van a observar ustedes es que las delgas van a ir produciendo la conmutación y por lo tanto el bobinado que va a estar conectado siempre va a ser el bobinado que le corresponde según la alineación y la conexión que tengamos acá. Entonces, el bobinado que esté conectado siempre va a tener el mismo sentido del flujo. Esa es una característica interesante y que diferencia de otros motores, digamos. Este motor tiene ese detalle importante. Y el otro detalle que podríamos observar, a medida que giramos el eje del rotor durante los 360 grados, vamos a observar que la orientación del flujo de la armadura respecto del flujo de campo permanecen de esa manera. Es decir, permanecen ortogonales el flujo de campo con el flujo de la armadura. Acá pueden ver flujo de campo y flujo de la armadura cuando el motor está girando en sentido directo y cuando está girando en sentido inverso. Todo esto vamos a verlo un poquito más en detalle después. El modelo del motor. Bueno, vamos a analizar un modelo temporal primero. El modelo del motor sería el siguiente. Una fuerza electromotriz que le vamos a llamar E sub M. De este lado de la izquierda sería la armadura y nosotros tenemos una tensión de alimentación a la armadura. Y va a haber una corriente circulante por la armadura, que sería esa corriente que está entrando por las escobillas, por acá. Adentro de este bobinado le llamaríamos la armadura y ahí vamos a observar que tiene una resistencia del alambre y una inductancia de la armadura. Este valor de inductancia es un valor grande, el valor de resistencia es un valor chico. Esa sería la idea. Y la fuerza contraelectromotriz es algo también importante y es algo que lo podemos analizar. Por el lado del campo, que sería por el lado de por acá, este bobinado que está acá, el bobinado que es este, que en el caso de la izquierda es imanes permanentes y no tendríamos control sobre ese bobinado, porque hay imanes permanentes. Pero si tuviera bobinado, sería esto que está acá de este lado. El bobinado del campo con una inductancia y una resistencia que podríamos llamarle la resistencia de dispersión que tiene el bobinado. No es una resistencia que exista realmente, sino es la resistencia propia del bobinado. Es la resistencia de pérdida. Interaccionando entre ambos estaría el flujo de campo. Y generado por él mismo estaría el flujo de la armadura. Hay dos flujos interactuando acá. Si nosotros tomamos el eje de la armadura, que estaría acá, esta es la armadura, si tomamos el eje y sobre el eje podemos ver que el rotor está girando, que sería esto que está girando acá. El eje estaría girando. Si lo analizamos así, podemos ver que sobre el eje que está girando, podemos leer la velocidad del motor y el torque electromotriz que le vamos a llamar TL. Y sobre el eje puede haber una carga. La carga le vamos a llamar torque de carga. Y el motor, como es una mecánica, tiene un volumen importante, entonces tiene una inercia propia del motor, que lo ideal sería que fuera cero, pero bueno, tiene una inercia propia del motor. Y la carga va a tener una inercia propia de la carga, que le vamos a llamar momento de inercia externo. Este término lo vamos a dejar fuera por el momento. Y este otro también. Entonces vamos a definir algunas ecuaciones. La primera ecuación sería la ley de Kirchhoff de este lado, que la tensión de la armadura es corriente de la armadura por la resistencia de la armadura, más LA por derivada de IA con respecto al tiempo, más fuerza contraelectromotriz, más una caída que podría haber acá
en las escobillas, una pequeña caída de tensión que lo podríamos despreciar o no, según cuán fino queramos modelizar el motor. Esa sería la primera ley, que sería la que está acá arriba, que sería una de las leyes de Kirchhoff. La segunda ecuación que podemos escribir es la ecuación de torque electromotriz. El torque electromotriz es este que está acá. Este que está acá. El torque electromotriz, entonces, el torque electromotriz es igual a una constante del motor que vamos a llamarle K sub T por la corriente de la armadura. La otra ecuación sería la fuerza contraelectromotriz. La fuerza contraelectromotriz es igual a una constante también que le vamos a llamar KE por la velocidad del motor. Esta tensión que hay acá como caída, como tensión, cuya polaridad es, si acá es positivo o negativo, va a ser positivo o negativo si gira en un sentido, y dependiendo del sentido de giro es el valor de la fuerza electromotriz que vamos a tener ahí. Por eso es proporcional a esto, a omega, al sentido de, y omega está incluido el sentido de giro, obviamente. Luego tenemos otra ecuación, que sería la ecuación por este lado, que la tensión de campo es igual a la corriente de campo por la resistencia de campo, más la inductancia de campo por la derivada de la corriente de campo con respecto al tiempo. Esa sería esta ecuación que está acá. Entonces ya tendríamos todas estas ecuaciones escritas acá. Y después me quedaría la ecuación de torque. Si bien el torque pusimos que el torque es Kt por Ia, pero hay una ecuación de torque generalizado que está relacionado con la ley de Newton de movimiento, que dice que el torque electromotriz es igual a la derivada del momento de inercia por la velocidad. Y esto podríamos decir lo siguiente, que podría ser igual a J, esto sería también más el torque de carga, ¿no? Estaría faltando el torque de carga. J por derivada de omega con respecto al tiempo, más el torque de carga. Y si J cambia con respecto al tiempo, también sería más omega por derivada de J con respecto al tiempo. Esa también sería la otra opción. Entonces me quedaría, si esto está cambiando, B sería la derivada de J con respecto al tiempo. Por eso está por B por omega. Y B le vamos a llamar coeficiente de rozamiento viscoso. Entonces, el torque electromotriz es el torque de carga más este término, que este término le vamos a llamar torque de aceleración. Y este término es un término muy importante en los motores y lo vamos a analizar bastante, y cuando hagamos el modelo vamos a tener en cuenta cómo es esto. Fíjense, vamos a analizar un poquito esta ecuación. Lo que está diciendo acá, que es una ecuación de torque generalizado, que está acá, lo que está diciendo es que en estado estacionario vamos a suponer que la derivada de omega es igual a 0, porque omega es constante. ¿Ok? En esa situación, el torque electromotriz se va a igualar al torque de carga. Si nosotros incluimos B omega, entonces más B omega. O sea, este OPS, digamos, también podría
podríamos tenerlo en cuenta. Si no lo tenemos en cuenta, esto es igual a esto. En general, vamos a analizar las dos cosas, teniéndolo en cuenta y no teniéndolo en cuenta. Y hay una ecuación más, que es la ecuación de la potencia. La potencia, vamos a definirlo en términos de dos tipos de potencia. La potencia eléctrica, que vamos a llamar IA por EM. Esa es la potencia que el motor estaría entregando. Entonces vamos a llamarle potencia del motor, IA por EM. O la mecánica, que también podría tenerse en cuenta, que es el torque electromotriz por la velocidad del motor, la velocidad que tiene el motor. Esta ecuación que está acá suele ser muy importante a tener en cuenta en los análisis de electrónica de potencia, porque esta es la potencia entregada a la carga, no la potencia de la fuente entregada, digamos, de acá podemos despejar también el rendimiento después. Cuánto estamos, o sea, VA por IA no va a ser igual a IA por EM, va a haber un rendimiento a tener en cuenta. Bueno, de este set de ecuaciones, que son varias ecuaciones del motor, todas estas ecuaciones son ecuaciones muy importantes del motor. Podemos, de la primera, lo que vamos a hacer, la primera ecuación, de esta, que sería esta que está acá, de esta, la llevamos acá, la ponemos de nuevo acá, la escribimos directamente, y de acá despejamos IA. ¿Verdad? Perdón. Vamos a despejar IA de esta ecuación. De acá. De acá vamos a despejar IA. Entonces IA, por ejemplo, si habíamos dicho que torque electromotriz es KT por IA, entonces IA es el torque por KT. Acá lo que le llamamos KT, fíjense que yo le puse también CM. Lo que ocurre es lo siguiente. Hay dos constantes que mencionamos acá. Una constante es KT y la otra constante es KE. Pero resulta que si ustedes ven, potencia es igual a, habíamos dicho, a corriente de la armadura por la fuerza electromotriz. Pero también habíamos dicho que era torque electromotriz por velocidad. Bueno, de acá podríamos despejar, por ejemplo, del torque, podríamos decir torque es igual a KT por IA por omega. Y de este lado podríamos decir IA por fuerza electromotriz KE por omega. Entonces podríamos hacer acá, esto es IA, ¿no? Es tachar lo que se IA con IA, omega con omega, y queda que KE es igual a KT. En general las constantes son las mismas si utilizamos ciertas unidades, obviamente, pero KT es igual a KE. Entonces, por eso muchos libros lo van a encontrar directamente estos dos términos como CM, constante del motor. Por eso acá ponemos directamente CM. Bueno, entonces, CM es torque sobre IA es torque sobre CM, pero también de la ecuación generalizada habíamos dicho que el torque es este término más este término, es estos dos. Ese es el torque. Entonces podemos despejar de ahí el torque como torque electromotriz, como el torque de carga más el torque, este término que es el torque de aceleración. Y una vez que despejamos este término lo incorporamos ahí y ahí.
Y me quedaría entonces de este lado, obviamente EM, habíamos dicho que EM es igual a constante del motor por velocidad, o KE por velocidad. Ponemos CM por omega, y acá reemplazamos todo este término de IA, lo reemplazamos acá. Y me queda directamente, pueden ver acá hay omega, acá hay derivada de omega, acá hay derivada cuadrada de omega, respecto al tiempo al cuadrado, y podemos ver que hemos hecho aquí prácticamente una ecuación respecto de omega de segundo orden. Un sistema, una ecuación diferencial de segundo orden, hemos escrito, y lo único que nos quedaría ahora es representar este modelo. Este es el modelo directamente, pero lo que vamos a hacer es mejorarlo un poco, ayornarlo un poquito, para que nos quede más representativo con parámetros que sean medibles y que sean observables en la práctica, porque por ejemplo la resistencia a la armadura, la constante del motor, muchas veces esos detalles no están disponibles en el datasheet. Entonces a veces es mejor modelizar los motores en base a términos bastante más accesibles. Entonces lo que vamos a hacer, escribimos esta ecuación acá y lo que hacemos es esta ecuación que está acá, dividir toda, multiplicar y dividir obviamente, este término, disculpen, este término RA que está acá, lo paso del otro lado dividiendo. Profe, Y, sí. disculpe, ahí en la filmina 10 que usted nos había puesto igualando la potencia eléctrica con la potencia mecánica. Sí. Eh, Quedaría entonces que la potencia, o sea, quedaría en esa igualdad la potencia mecánica, la potencia del motor, perdón, igual a la constante, ¿puede ser? No, porque yo consideré, no es constante, es esto o esto. Potencia es igual a esto. Yo después la saqué de acá para tachar esto. La potencia no es constante. ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe, gracias. Esto es potencia. Pero si yo la saco de acá y empiezo a tachar cosas, veo que en realidad KE es igual a KT. Bueno, volvamos para allá. Entonces yo acá en la filmina lo que he hecho es llevar los términos un poco más, digamos, parecido a valores, digamos, medibles. Como yo divido por ORA, lo llevo para este lado, entonces este término lo divido por RA y todo este término lo divido por RA. Entonces esto y esto se tachan, pero acá me queda LA sobre RA y acá me queda LA sobre RA. Y eso pueden observar y vamos a definir LA sobre RA como la constante de tiempo eléctrica del motor. Entonces me queda un poco más sencilla la ecuación en términos, que sería esta que está acá, en términos de la constante de tiempo eléctrico. Después el paso que sigue es defino el valor de la tensión nominal, que va a ser el valor de la tensión máxima, y es la constante del motor por la velocidad nominal. Entonces la tensión nominal la voy a ver cuando le aplique una tensión nominal al motor, voy a tener una velocidad nominal. Después hay otro término que es el torque, que se llama torque máximo o torque de cortocircuito, que es la corriente máxima que vamos a leer por la constante del motor. O la tensión nominal entregada sobre RA. O este término que está acá, que es también despejado de lo mismo, digamos. Así que todos estos términos son equivalentes, digamos. Volviendo a escribir la ecuación, la volví a escribir ahí, entonces multiplico ambos miembros por RA dividido B0,
para simplificar un poco y dejarlo todo en términos de una constante de tiempo que me estaría faltando, que voy a definir, que es la constante de tiempo mecánica. La constante de tiempo mecánica del motor la vamos a llamar por momento de inercia del motor, por la velocidad del motor sobre el torque, o el momento de inercia por la resistencia de la armadura sobre la constante de motor al cuadrado. Esta ecuación es la que vamos a tener en cuenta. Entonces, si esta ecuación es igual a la constante mecánica, bueno, yo despejo acá esta ecuación que está acá para que me quede en estos términos. Y de esa manera yo poder simplificar lo que es la constante de tiempo mecánica. Vamos a encontrar con dos constantes de tiempo mecánica. Si el motor está girando solo, sin conectarse con la carga, entonces lo que vamos a ver como momento de inercia en ese análisis, digamos, va a ser el momento de inercia del motor solo. Ahora, si el motor está conectado con la carga, vamos a ver el momento de inercia que le vamos a llamar momento de inercia total. Y va a haber diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, querer modelizar el motor lo podemos hacer de dos maneras. Conectado sobre la carga, con toda la dinámica que tiene la carga, o solo. Para modelizar el motor, en general, se modeliza solo. Pero cuando ustedes tienen un sistema de control para ser el controlador, en muchas ocasiones les conviene modelizar el motor con la dinámica de la carga incluida. Entonces, de esa manera, ustedes van a analizar directamente el controlador de esa carga. Si la carga es fija, ahora si la carga es variable, puede ser cualquier cosa, no, en ese caso me conviene directamente tener en cuenta solamente el momento de inercia del motor. Entonces, en el modelo matemático nosotros vamos a tener en cuenta lo que está a la izquierda, o sea, el momento de inercia del motor. Pero, insisto, pueden utilizar el otro si ustedes lo quieren. Cualquiera de los dos casos, siempre tengan en cuenta que no es lo mismo una cosa que la otra. Entonces, en el modelo que está acá arriba, yo lo puedo simplificar por ya poniendo la constante de tiempo eléctrica y la constante de tiempo ahora mecánica, habiendo cambiado JRA sobre constante de motor al cuadrado, que sería lo que está ahí. JRA, constante de tiempo mecánica, que está ahí puesta, digamos. Profe, Sí. ¿no considera que la carga puede tener fricción viscosa, o sea, V, de larga? Sí. Nada más que en este análisis no lo vamos a tener en cuenta. Sí. Se complica un poquito más la ecuación, pero sí. Sí, vamos a considerarlo para hacerlo más sencillo que no está. Pero sí está. Esta ecuación se hace un poco más complicada. Lo que ocurre es que el momento el rozamiento viscoso tiene valores muy chicos comparado con estos que estamos hablando, con la inercia de la carga o con la misma inercia del motor. El rozamiento es muy chico, teniendo en cuenta los motores nuevos, obviamente, que tienen bajo rozamiento. Bien, pero es verdad lo que voy a decir, no lo estamos teniendo en cuenta en este modelo. Esta ecuación entonces va a quedar simplificada en esta ecuación que está acá, la vuelvo a escribir acá arriba y la puedo reacomodar, digamos, poniendo el término cuadrático acá adelante, esta otra a continuación y esta otra a continuación. Entonces me queda este término al cuadrado, este término de derivada de la velocidad, la tensión, el torque y la derivada del torque de carga. Para los cuales podemos ver lo siguiente. Esta ecuación, digamos, que está acá, me dice que el motor se comporta como un sistema de segundo orden y que
las variables a tener en cuenta dentro del modelo son las constantes del motor, eléctrica y mecánica. Ellas son las que influyen básicamente y obviamente el torque de la carga. No estamos analizando más que eso, pero ese sería, digamos, el modelo del motor. Nos vamos a quedar con este modelo, que está acá, y ahora a partir de ahora vamos a tener en cuenta este modelo para hacer el controlador, para hacer el control o la electrónica de potencia que intenta controlar este motor, sabiendo que es un sistema de segundo orden y todas esas características. Viéndolo en términos de Laplace, podríamos verlo, bueno, el motor en realidad tiene una resistencia, tiene una inductancia, tiene una constante del motor, hay un torque de carga, un torque electromotriz, el momento de inercia puede ser total o puede ser solo del motor, y la constante del motor para los cuales nosotros sacamos la fuerza contra electromotriz. Esto es de tomar las ecuaciones que escribimos arriba. Si analizamos las ecuaciones que escribimos arriba, llegaríamos a este modelo de planta, digamos, que es el modelo del motor. Este es lo mismo que lo que escribí. O sea, este es un modelo y este es el resultado de ese mismo modelo. Pero ya viéndolo en términos de Laplace, podemos analizar que quedaría de esta forma. O sea, esta parte que ven acá, esto que ven acá, corresponde a la resistencia y a la inductancia LA y RA. Después tendríamos la fuerza contra electromotriz. Acá estaría BA. Luego tenemos acá, bueno, acá tenemos el campo, el flujo de campo, la corriente de campo, y acá tendríamos el torque electromotriz y la velocidad del motor. Bueno, esto que está acá y esto que está acá lo sacamos de lo siguiente. Habíamos escrito que el torque electromotriz es igual a KT por IA. Bueno, es esto justamente. Y de esta otra, que el torque electromotriz es igual al torque de carga más J derivada de omega con respecto al tiempo. Bueno, acá lo que he hecho es agregarle B. Entonces le sumo B al modelo. Si tomamos la velocidad, también habíamos escrito que la fuerza contra electromotriz es igual a KE por omega M, por omega, digamos, del motor. Entonces, esta omega por KE es EM, que es esto que está acá. EM menos BA, habíamos visto que era EM menos B, o BA menos EM, perdón, es igual a IA por RA más LA por derivada de IA con respecto al tiempo. ¿Qué sería esta otra parte que saca? O sea, todo esto se deriva de estas ecuaciones que hemos escrito anteriormente. De ahí se despeja este modelo. Si tomo este modelo ya de Laplace, es una cosa. Si tomo este modelo temporal, es otra cosa. Entonces vamos a analizarlo al modelo temporal para la electrónica de potencia. El modelo de Laplace para el control. Vamos a analizar los dos modelos. Entonces vamos a continuar con el modelo de Laplace. De acá podemos ver lo siguiente. Está entrando el torque de carga. Entonces podemos ver, por ejemplo, analizar la velocidad respecto de BA cuando el torque es cero. O la velocidad, que sería esta ecuación que está acá. Esta que está acá
esta expresión que está acá, es la velocidad respecto de VA cuando el torque de carga es 0. Y esta expresión es la velocidad, esta, respecto del torque de carga cuando VA es 0. Entonces, esta sería la segunda ecuación que es la que está acá. Y de estas dos ecuaciones podemos llamarle a una G1ds y la otra G2ds. Teniendo esas dos, me quedaría G1ds, que es este que está acá, esto que está acá, que es velocidad con respecto a la tensión, G1ds, lo puedo reacomodar y me quedaría un sistema de segundo orden como está escrito acá. Que me queda en términos de TMT y un sistema de segundo orden clásico que ustedes están acostumbrados a ver. De acá podemos inferir omega n y zeta. Y omega n nos va a salir que es 1 sobre raíz de las dos constantes de tiempo, y zeta es un medio de la raíz de Tm sobre T. Entonces también podríamos describir este valor como Tm y este valor como Te, que ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Hay un caso que es cuando T es mucho más chico que Tm, que es la constante de tiempo eléctrico. Por ejemplo, la constante de tiempo eléctrico suele ser alrededor de décadas de milisegundos. Y la constante de tiempo, esta es la constante de tiempo eléctrico. Y la constante de tiempo mecánica suele ser centenas de milisegundos, hasta el orden del segundo, dependiendo de la inercia de la carga, obviamente. Entonces, si la constante de tiempo eléctrica es muy chica, yo G1 la puedo llevar de un sistema de segundo orden a un sistema de primer orden. O la puedo simplificar, digamos. En muchos casos sirve y en otros casos no. ¿Qué pasa si la analizo de esa forma? Bueno, la idea es la siguiente. ¿Cómo vamos a medir las constantes de tiempo? Pues si nosotros hicimos el modelo temporal, que sería este que está acá. Si nosotros hicimos este modelo, en base a la constante de tiempo eléctrica y a la constante de tiempo mecánica, ¿cómo vamos a medirla? Bueno, vamos a medirla de la siguiente manera. Constante de tiempo eléctrica. Al motor le vamos a aplicar un escalón de tensión, es decir, lo alimentamos a la velocidad, supongan, nominal. A la tensión, pero disculpen, lo alimentamos a la tensión nominal. Cuando lo alimentamos a la tensión nominal, la corriente va a empezar a crecer. Pero llega a un valor pico y después decrece. La corriente no tiene esta forma, sino tiene esta forma. Este estilo de forma tiene la corriente del armador, hasta estacionarse en un valor. Bueno, cuando mido la corriente desde su valor cero hasta llegar a un tau de su valor pico, no de su valor estacionario, entonces ese valor le vamos a llamar constante de tiempo eléctrico. Que acá está dibujado así, pero lamentablemente no está mostrando, digamos, que en realidad termina bajando. Acá no está, llega a un valor máximo, pero después baja. Entonces, esto es tomado del libro de Ned Mohan, pero bueno, no está muy bueno. Yo después le voy a mostrar una simulación de cómo realmente se ve en un motor. Pero es medido, cuando le aplico un escalón de tensión, ¿qué observo con la corriente? Eso es la constante de tiempo eléctrico. Si analizo despreciando la constante de tiempo eléctrica y le aplico un escalón de tensión, la función escalón es delta VA sobre S a G1 de S, bueno, me va a quedar esta ecuación que está acá, que me queda bastante simplificada el G1 de S, como que me queda esta forma, digamos, y si yo analizo esta forma, me va a quedar bastante parecido a la anterior, pero yo ahora aplico un escalón de tensión al motor y mido cómo se comporta su velocidad. Aquí es la variación de velocidad. Y mido ese valor tau
que es el 83% de alcanzado la velocidad nominal, ese valor de tiempo es la constante de tiempo mecánica. Entonces, la eléctrica, constante de tiempo eléctrica, está relacionada con la corriente de la armadura, cómo alcanza a su valor pico, cómo el tiempo que tarda en alcanzar a valor máximo, no su valor estacionario, sino su valor máximo, y la constante de tiempo mecánica, cómo alcanza a llegar a su velocidad, a su valor estacionario, digamos. Esa sí es estacionaria. Esta es estacionaria y esta no. Esta es la máxima. Bueno, volviendo al motor, ¿qué pasa si el motor, en lugar de tener imanes permanentes, tiene un bobinado de campo? Si tiene un bobinado de campo, aquí estaríamos con una variable más que yo podría cambiar la tensión del campo y por ende va a cambiar la corriente y por ende va a cambiar el flujo. Y si cambia el flujo, cambian todos los parámetros, porque en realidad la constante de tiempo eléctrica que notamos acá, esta constante de tiempo KT, perdón, y KE, son proporcionales al flujo de campo, ambas. Si bien es una constante, pero adentro de esa constante está metida el flujo de campo, en ambas. Entonces, lo que va a pasar en ese caso que van a observar ustedes es lo siguiente. Vamos a definir B como una proporción de ese flujo de campo sobre un flujo de campo cuando le aplicamos toda la tensión al bobinado de campo. Entonces, si tenemos de este lado el bobinado de campo con la resistencia, y acá tenemos el flujo de campo, este sería el motor, este es la armadura, esto el campo. Si nosotros acá la tensión de campo, que me genera una corriente de campo, me varía el flujo de la armadura, si yo le aplico la tensión nominal de campo, voy a tener un flujo que le vamos a llamar flujo sub cero. Pero si le pongo otro valor distinto, menor, va a ser flujo de campo actual, digamos. Bueno, ese valor B puede valer entre -1 y 1. ¿Por qué? Porque yo le puedo acá poner positivo o negativo, pero también le podría poner negativo o positivo. Entonces, el valor de la corriente es invertido y el flujo también. Entonces, el valor puede ser entre -1 y 1. Pero, ¿qué pasa? Hay un detalle que sí está puesto acá. Esta sale de una de las ecuaciones que estaba arriba, que es la velocidad del motor es igual a 1 sobre la constante eléctrica, digamos, por BA y este término que está acá. Eso sale de esta ecuación. De esta ecuación. Si yo tengo esta ecuación y analizo el estado estacionario, esto se va y me queda este término que está acá. Entonces me quedaría, pero si yo a M lo reemplazo por su equivalente, entonces me quedaría EM es igual a BA menos RA por IA. Pero si a IA le cambio por su equivalente y a M también, entonces M me quedaría omega M sobre K, digamos. ¿Verdad? M y ahí ya lo reemplazo, sería por el torque sobre la constante, digamos, Km. KT. Así sería. Entonces, omega M es igual a BA sobre KE menos RA por
el torque electromotriz sobre KT. Pueden observar que como KE es proporcional al flujo de campo, si yo empiezo a achicar el flujo de campo porque bajo la tensión, este valor se va a ir achicando, lo mismo que este, ¿no? Pero al irse achicando este valor, ¿qué pasa si tiende a cero? La velocidad del motor tendería al infinito, o sea, tendería a aumentar. Entonces, volviendo a este lado, vamos a borrar un poquito para limpiar. Podemos observar que no podríamos asignar el flujo de campo un valor tan chico como que los parámetros empiecen a hacer que la velocidad sea muy alta y el motor se embale. Entonces, siempre B va a tener un valor mínimo. Y entonces va a ser entre B mínimo y 1. Ese sería el lugar en donde sería aplicable el control, digamos, el control variando el flujo de campo. Bueno, en el apunte, en un anexo, van a tener que si yo incorporo B al término, entonces como B me cambia la constante del motor, entonces hay que tenerlo en cuenta adentro, entonces me quedaría, como me cambia acá y acá, en KE y en KT, entonces me quedaría C por flujo de campo, y acá me quedaría también C por flujo de campo, y lo meto acá dentro de la ecuación, pero en vez de poner los términos de flujo de campo, pongo B, y me quedaría B acá, B acá, B acá, y B acá, dentro de la ecuación que habíamos visto antes. Entonces la ecuación anterior se ve modificada por esos términos B si quisiera controlar el motor variando el flujo de campo. Si lo veo en diagrama en bloque, que es más fácil de visualizarlo, lo que estoy haciendo con B, en realidad, es modificando estas dos constantes que están acá, que van para allá y van para acá. Entonces, eso es lo que está pasando en realidad. Si yo cambio la tensión del campo, me va a cambiar el torque y me va a cambiar la fuerza contra el motor. Eso es lo que voy a observar que me está modificando. Y esta ecuación es una ecuación que, si la tengo en cuenta dentro del sistema, la ubico también dentro de este controlador, digamos, vuelvo a hacer la ecuación, me quedaría este término y este término, y si analizo los dos términos por separado, o este que es el más importante, de nuevo puedo despejar y sacar cuánto vale omega m, omega y zeta. Y puedo llegar a que ahora se ve modificado omega n y zeta por este término, que antes acá era 1 sobre la raíz de tm, y acá era un medio, el b no estaba porque valía 1, ahora el b vale valores que son entre b mínimo y 1. Y podemos observar que si analizamos cómo se comporta la dinámica, si lo vemos en el plano S de Laplace, podríamos ver que cuando variamos B desde el valor máximo hasta el valor mínimo, o desde el valor mínimo o del valor máximo, me cambia el lugar de las raíces del sistema de segundo orden. Eso es lo que voy a observar cuando modifico B. O sea, cuando cambio la tensión de campo. Voy a ver que si bien es un sistema de segundo orden, pero cuando B tiene valores muy chicos, tengo los dos polos complejos de este lado. Pero si el B llega a 1, pasa a ser los dos polos, esto deja de estar acá y pasa a ser dos polos complejos conjugados. Eso es lo que voy a observar en el motor como modelo de motor solo. Que ese es el comportamiento del motor, y puedo observar algo más ya que estamos. Puedo ver que el motor no tiene polos en el origen, entonces es un sistema tipo 0, para lo cual voy a observar que cuando cambie los parámetros de control del motor, voy a observar que el motor, digamos, se va a ver
modificado por esta característica, digamos, de no ser controlable, de no llegar al no tener, digamos, polos en el origen. Vamos a analizar un poco más eso. Volviendo a la ecuación anterior del modelo dinámico, que sería esta, en estado estacionario yo tacho y pongo en rojo lo que digamos, tiende a cero, porque la velocidad, la derivada, cuando llega la velocidad a su valor nominal, velocidad, tiempo, bueno, la derivada se hace cero. Entonces, en ese caso, si evaluamos cuando llegó al estado estacionario, me va a quedar esta ecuación que está acá, y me van a quedar estos términos únicamente, que son los términos constantes. Y yo puedo describirlo de esta forma o puedo describirlo de esta forma. Cualquiera de las dos llegaría a lo mismo. Si yo lo pongo en un sistema de eje, de este lado pongo velocidad respecto de su valor nominal, torque respecto de su valor nominal, y puedo ver que variando la tensión de la armadura, puedo variar la velocidad del motor. Yo pongo para arriba, para abajo, puedo variar la velocidad del motor. ¿Qué es lo ideal? Pueden observar lo siguiente. Si cambia el par de carga, cambia la velocidad para una misma tensión. ¿Por qué? ¿Cuándo no cambiaría la velocidad para una tensión dada de alimentación del motor? Yo tengo el motor. Volvamos al modelito del motor. La inductancia, la resistencia, la fuerza del contraelectromotriz. Estamos hablando de esta tensión, VA. Supongamos que BF lo mantenemos constante. Entonces, B es igual a 1. Entonces, variando BA respecto de su valor nominal, porque esto está normalizado, podemos ver que varía la velocidad del motor. Esta velocidad, omega, está cambiando, conforme cambie la tensión. Pero si el par de carga cambia, también cambia la velocidad, porque fíjense que de este lado, ¿cuándo no cambiaría la velocidad con cambios de par? ¿Cómo debería estar esta curva en azul? ¿Qué forma debería tener? Esa sería una pregunta. Horizontal. Horizontal, claro. Si yo tengo esto, cualquier variación de este largo del par de carga, no tendría efecto. Bueno, acá sí hay efecto. Entonces, volviendo a reescribir las ecuaciones de motor, que son estas, yo puedo llegar a un modelo bastante más sencillo, sin normalizarlo ni nada, y me quedaría esta curva misma, digamos, que en realidad ahora la pongo omega de este lado y torque de este lado, cuando en realidad de este lado puse omega arriba y torque abajo. Bueno, acá me debería quedar vertical. Omega, torque. Entonces, para distintas tensiones, bueno, lo que puedo observar acá, con esta ecuación muy básica, digamos, puedo observar es que la pendiente esa que estamos viendo, esta pendiente que está acá, está relacionada con el valor de la resistencia de la armadura. Debido a que hay una resistencia de la armadura distinta de cero, que es inevitable, entonces vamos a observar, esta pendiente está muy exagerada, obviamente, no es tan así, es tan exagerada. Entonces ustedes pueden observar que la pendiente que vemos acá es una pendiente que está relacionada con la resistencia que tiene la armadura. Bueno, entonces podemos decir lo siguiente en un motor. Si quiero variar el par del motor, lo tengo que tomar de la ecuación de par electromotriz es igual a KT por IA. Entonces, variando la corriente de la armadura, cambio el par. Pero como KT es proporcional al flujo de campo, entonces también cambiando el flujo de campo puedo cambiar el par. Pero si el flujo de campo es constante, porque yo le aplico una tensión constante al campo,
sin variarlo, esta constante va a permanecer como tal, entonces solamente el par puede cambiar el cambio de la corriente de la armadura. Para variar la velocidad, tengo que variar la tensión de la armadura, con la ecuación que mostramos recién. Pero ¿qué pasa? También cambia si cambio el flujo de campo. ¿Qué pasa si cambio, digamos, la tensión del campo? O sea, si varío B, digamos B larga. Bueno, pueden observar lo siguiente. Cuando B es 1, sería esta que está acá. Pero si voy digamos, disminuyendo B, puedo observar que la tensión, la velocidad empieza a ser mayor. Para la misma condición del motor puedo aumentar la velocidad más allá del valor nominal, porque omega sobre el valor nominal, fíjense que estoy superando 1. Entonces tengo más velocidad que la velocidad nominal. Entonces, si yo quisiera variar la velocidad del motor más allá de la nominal, y el motor tiene el campo con imanes permanentes, no hay forma. Pero si el bobinado de campo yo pudiera cambiar, fuera un bobinado y no fuera un imán, y no fueran imanes, y yo pudiera cambiar la tensión de alimentación del bobinado de campo, entonces si empiezo a bajar esa tensión, el flujo de campo disminuye y entonces puedo aumentar la velocidad más allá de su valor nominal. Pero ¿qué pasa? Como el torque es KT por IA, y como yo estoy achicando este valor, entonces voy a achicar el torque electromotriz del motor. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, pero va a bajar el torque disponible del motor. Entonces, ¿cuánto puedo aumentar la velocidad? Y siempre y cuando que la carga sea tan chica que me permita que el torque electromotriz pueda girar la carga, si no, no funcionaría. Entonces, volviendo al motor, yo podría controlar el motor. Dentro de los valores de tensión de la alimentación, entonces vamos a volver a dibujar el motor. Tensión de la armadura. Corriente de campo. Corriente de la armadura. Bien. Yo puedo, si varío la tensión de la armadura entre valores que alcancen el valor nominal, o sea 1 o menos 1, yo puedo variar la velocidad del motor, o sea la velocidad respecto de su valor nominal, simplemente variando esta tensión. Yo puedo variar la velocidad del motor. Para esto, el flujo lo vamos a mantener nominal, o sea, la tensión que apliquemos acá sea fija y su valor máximo, el nominal posible. Entonces voy a tener el máximo par para toda condición, digamos. Ahora, si quisiera aumentar la velocidad del motor por encima de su valor nominal, tengo que bajar esta tensión. Si bajo esta tensión, puedo seguir aumentando la velocidad para allá o al revés. Este valor sería negativo, pero ¿se silenció o no? Sí, por los últimos segundos. Ah, bien. Sí, porque hay un ruido afuera, como una alarma de un auto o algo así, y me lo silenció automáticamente, me lo tiró abajo. Bueno, volviendo entonces. Yo puedo aumentar la velocidad por encima de la nominal, pero tengo que bajar la tensión de campo, por lo tanto baja el flujo de campo. Y baja el torque electromotriz. ¿Hasta cuándo puedo aumentar la velocidad? Y siempre y cuando el torque de carga
sea chico como para que el torque electromotriz pueda ser mayor, pues si no, no podría traccionar el motor a la carga. Y esa sería la forma de controlar el motor. Tengo que buscar en electrónica de potencia la manera de variar la tensión para variar la velocidad y de variar la corriente para controlar el par. Esa sería la idea de controlar el motor. Ahora vamos a ir un poquito hacia las simulaciones que hay disponibles. ¿Qué simuladores nos pueden servir para hacer pruebas de motores? Bueno, el simulador que mejor funciona en la actualidad no es el SPICE ni es ninguno de esos. ¿Por qué razón? Si bien hasta ahora el PSPICE es el que hemos estado utilizando, resulta que el PSPICE no tiene incluido en su lista, digamos, los modelos de los motores. No lo tiene. Habría que hacerlo a mano y habría que hacer la modelización y habría que trabajar bastante para poder lograr que los modelos de los motores estén representados y sean realmente representativos. En cambio, en el Simulink ya directamente digamos, están puestos todos los modelos. Y es mucho más sencillo, pero son modelos bastante más parecidos a lo ideal, digamos. No son modelos tan reales como lo podríamos lograr en el PSPICE. Para los fines nuestros, no alcanzaría, digamos, con esos modelos, digamos. ¿Cómo se ven, digamos, en el Simulink? Bueno, en el Simulink vamos a tener, digamos, ponemos Simulink. En el Simulink, esperen un segundo. Si hacemos una nueva hoja, bueno, vamos a ir a la librería. Dentro de la librería vamos a tener en el Simulink todas las opciones básicas de Simulink, pero nosotros vamos a ir a Simscape Electrical Power System. Dentro de Power System, entonces vamos a ir a máquinas. Y de ahí tenemos los distintos motores que ya están modelizados. Entonces tenemos, por ejemplo, motores síncronos, motores asíncronos. Entonces podemos ir a un motor. Bueno, y acá tienen todos los modelos de los motores que ustedes quisieran tener. Stepper motor, permanent magnet motor. En este van a encontrar el motor de corriente continua. A ver, ¿dónde está el motor de corriente continua? Lo estoy perdiendo. Ajá, ¿dónde está? Este es un Simulink nuevo y... Ah, bueno. No sé dónde está. Bueno, me queda para la... Vamos para el tiempo. Está, no sé, simplemente no sé dónde está. Pido disculpa. Pero es este el modelo. Modelo de DC Machine. Aguanten un segundo. Yo lo tengo acá. Lo saqué del modelo. No sé dónde está, pero yo lo saqué de ahí del modelo de máquinas eléctricas. Profe, Sí, si cliquea o sea, en la hoja en blanco, sí. creo que si escribe DC Machine, me parece que aparece. En la misma hoja en blanco, Sí. hay DC espacio Machine. Ahí está. Bien, bien.
Ve que es más fácil que lo que yo creía. Pasa que este es un MATLAB nuevo que instalé y todavía no le tengo mucha cancha, digamos. Bueno, si este es el motor. Si hago doble clic, voy a encontrar los parámetros del motor que uno tiene para cargar. Estos son los parámetros que uno carga, ve la resistencia de inductancia de campo, la de armadura, el momento de inercia total o el que tengan en cuenta, el coeficiente de rozamiento viscoso, todo eso. Los parámetros los cargan directamente acá y ya tienen el modelo. Pero si entran, pudieran analizar, pueden ir a Mask, Look Under Mask, y ahí pueden ver un poquito cómo es el modelo. El modelo en realidad lo que tiene esta primera parte que de acá es la fuerza contraelectromotriz, la inductancia y la resistencia, y este es el modelo, un poquito más adentro, ahí tienen el modelo, la dinámica del modelo, donde está la dinámica de la carga está acá, de la fuerza contraelectromotriz, de acá por ejemplo, IA. Si tienen IA o IF, yo le había comentado que la constante del motor es proporcional a la corriente de campo. Entonces ahí tienen que con esto y una tabla sacan KE o KT, cualquiera de las dos. Acá dice KE y KT son lo mismo. Si usted pone IA por K, le da torque. Si tiene, por ejemplo, el torque de carga más el torque electromotriz, más esta parte, este loop, que este loop tiene que ver con el momento de inercia y toda la historia esa acá se pone en integral y no derivada. Es mucho más fácil resolverlo, digamos. Sacan la velocidad, con la velocidad y cae, sacan la fuerza contraelectromotriz. Y ahí tienen la fuerza contraelectromotriz. La velocidad la ponen en este vector, la corriente de la armadura la ponen en el vector, la corriente de campo, el torque electromotriz que midieron acá, la ponen en el vector, y bueno, acá una constante A o una variable A que la ponen acá. Y ahí tienen el vector M. Y el vector fuerza electromotriz, que es la otra parte, digamos. Con eso tendrían las entradas y las salidas. Y después vamos a la parte de la resistencia y la inductancia de la armadura y la fuerza contraelectromotriz que entraría acá. Y de ahí sacamos los valores de la alimentación, que son los que estuvimos viendo recién, que serían esos que están ahí. Entonces, yo entro con el torque, lo alimento a la armadura y lo alimento al campo y saco el vector M que tiene todos esos parámetros que mostré recién. Eso sería más o menos lo que es el motor. Acá lo tengo en la diapositiva sacado, digamos, un poquito más y metido más adentro. Y acá escribí un poquito las ecuaciones que son lo que representan. Todo esto es lo que hace, digamos, el Simulink y lo hace, ustedes ya tendrían arriba la cajita y es mucho más fácil de hacerlo. Si no, esto tendrían que hacerlo en el SPICE con el ABM del SPICE. También podrían hacerlo, pero tienen que ponerse a hacerlo. Digamos. Ahí tendrían el motor, que sería esto que está acá. Yo lo que hice es lo siguiente. Tomé el motor, que es este que está acá. Este es el motor. Lo voy a ir con la fibra en rojo. Ay, disculpe. Se me fue. Quise borrar esto. Bueno. Entonces tengo el motor. El motor sería esto. Que lo tomé de la cajita. ¿Puedo mirar adentro? Sí, puedo mirar adentro. Tendría que poner los parámetros del motor para caracterizarlo el motor. Acá tengo cómo lo he caracterizado. Los datos que le he puesto. Lo alimento al campo con una tensión constante. Entonces, la constante del motor va a quedar de esa manera. Constante siempre, independientemente de todo lo que hagamos después. ¿Ya? Entonces,
ya sabemos que esos valores son invariables. ¿Qué hago después? Lo que hago es lo siguiente. El torque de carga le voy a aplicar, tengo distintas maneras de aplicarlo, pero le voy a aplicar voy a empezar por 2 newton metros y lo voy a llevar a 10 en 0,3 segundos. Para ver cómo se comporta el motor cuando cambio la carga. Primero empieza con una carga fija. Después la tensión de la armadura, que está por acá. Todo esto que hice acá fue simplemente un switch, en donde primero lo voy a alimentar, ¿verdad? Con 240. Y en 0,6 segundos lo voy a cambiar a 200. Entonces le voy a aplicar una tensión de 240 voltios a la armadura y después lo voy a bajar a 200 en forma de escalón a la armadura. Entonces voy a ver lo siguiente. Esto lo hago en 0,6 segundos, ¿verdad? Pero en 0,3 el torque de carga lo llevo de 2 a 10 newton metros. Este sería 0,3 segundos. Entonces voy a analizar primero el comportamiento del motor en los primeros instantes de tiempo, luego qué pasa cuando le cambio el torque de carga y luego qué pasa cuando bajo la tensión de alimentación de la armadura. Bueno, acá lo tengo hecho, digamos, modelito. Esto sería lo que tendríamos acá. Y lo que voy a hacer ahora es correrlo. ¿Qué he puesto acá en el osciloscopio? Quiero ver, primero arriba, tensión de la armadura. Entonces pongo un sensor un lector de tensiones y mido la tensión que hay acá, que sería la que entra al motor. Ya sea la que viene por acá. Esperen un segundo. Este modelo no es exactamente igual que el que acabo de decir. Acá bueno, acá es un poco distinto. Acá tengo solamente una tensión y le aplico un escalón de carga. No estoy cambiando la tensión en dos valores como lo había mostrado recién. Bueno, esperen un segundo que esta la voy a sacar para que no me confunda. No, tampoco es esta. Esperen un segundo que he agarrado cualquiera. ¿Que no tengo la simulación?
No, este es otro. Se ve que no, la he perdido de vista, digamos. A ver. Aguanten un segundo. Vamos a ir la fuente, a ver a dónde la tenía. Esperen un segundo que me he quedado sin batería. Qué raro. He perdido los archivos de simulación. Bueno, le voy a tener que mostrar en las diapositivas nomás. No me queda otra. Bueno, lamentablemente no sé a dónde está. Les voy a mostrar lo que tengo, pero se ve que en algún momento, la clase que viene se los voy a volver a mostrar. Profe, Sí, no sé si ahí, no recuerdo si tiene la opción, pero abajo de Open dice, hay una flechita, quizás ahí pueden buscar los recientes, los archivos recientes que abrió. bien. Rarísimo. Sí, la voy a preparar de nuevo. Se ve que en algún momento se me chispoteó o la borré algo hice. Sí, porque esta me muestra otra cosa. No es lo que quiero mostrarles. No importa, la clase que viene, lo voy a anotar, se las voy a mostrar, porque están en digamos, en la página del aula virtual están. Lo puse, están los archivos de esa, pero no sé que en algún momento este es lo bueno, digamos, lo lindo de mostrarles. En algún momento se ve que entre mis andanzas, se ve que sin querer lo he borrado. A ver este. ¿Y en la papelera no estarán, por casualidad? No, este es un PW. Sí, sí, tiene que estar por ahí. No, bueno, quedará para la próxima clase de mostrarlo, porque esto es controlado, cerrado, lazo cerrado, no es lo que quería mostrar ahora. No entiendo por qué, en qué momento lo perdí el archivo.
Bueno, no importa. Volviendo a la simulación esta, menos mal que la tengo acá en la diapositiva por lo menos. Yo la voy a recuperar y me fijo si, no, si está en el aula virtual. Aguanten un segundo, voy a entrar al aula virtual. A ver si lo puse. Porque yo la tenía puesta ahí. No, no hay nada acá. Se han borrado cosas de acá también. Acá había, bueno, tampoco está acá. Bueno, ya lo voy a encontrar y lo voy a volver a poner ahí. Tampoco está en el aula virtual. Bueno, esta simulación, lo que hice fue lo siguiente. De nuevo, hice este análisis que está acá. Y con esto, lo que hice fue lo siguiente. Correr la simulación. Acá veo tensión. De este lado, digamos, velocidad. Y el torque, lo que hice es juntar el torque de carga con el torque electromotriz. Juntar los dos torques. ¿Para qué? Para ver cómo, en este eje, cómo se manifiestan los dos. Después puse acá la corriente de la armadura y la corriente de campo. Y lo corro, entonces puedo ver lo siguiente. Al final de clase, aguántenme un ratito que lo voy a buscar a ver si lo encuentro y si no, bueno, quedará para la clase que viene. Cuando empecemos la clase que viene, voy a empezar por esa simulación. En 0,3 segundos, lo que he hecho es el torque llevarlo de 2 Nm a 10 Nm que está acá, que sería eso que está ahí. Ahí lo que he hecho es llevar de 2 a 10. Y en 0,6, la tensión, vea, la bajé de 230, la bajé a 200. Veamos al principio. Cuando le doy el torque, lo prendo, conecto, le doy la tensión 240 como primera medida y un torque de carga de 2 Nm. Al tener esa carga, tengo la corriente que va llegando a su valor máximo y lo que habíamos comentado, que la constante de tiempo eléctrica es como la corriente alcanza a su valor máximo. Entonces de ahí tiro una línea y saco el valor de T, que sería alrededor de 10 milisegundos, porque acá es 0,1 segundo. Manteniendo la tensión fija, sigo viendo y veo cuando la velocidad alcanza su valor nominal, un porcentaje, digamos, tau, que sería por acá. Ese valor, entonces, para este caso, corresponde a la constante de tiempo mecánica, que es alrededor de 100 milisegundos. También pueden observar cómo el torque electromotriz tiene la misma característica que la corriente. ¿Por qué? Porque el torque electromotriz es igual a KT por IA. Entonces hay una constante simplemente. Y es constante porque yo le apliqué una tensión constante en el campo. Al mantenerlo constante, bueno, acá no veo ninguna variación porque ahí sí es una constante. En 0,3 quisiera que observen algo. Bueno, primero, fíjense que el torque electromotriz tiene un valor muy alto, y después baja hasta ajustarse al torque de carga.
se ajusta al torque de carga. El torque de carga sería este que está acá. Que si hago un zoom, podría ver que es 2 Nm, y el torque electromotriz termina ajustándose al torque de carga. ¿Qué sería? El torque motor es igual al torque de carga más la J por la derivada de omega con respecto al tiempo. Cuando omega se hace estacionario, el torque electromotriz se iguala al torque de carga y este término que está acá se hace igual a 0. Despreciando, obviamente, aquí va a haber un pequeño offset, porque yo estaría despreciando, digamos, el deslizamiento. Aquí lo que hacemos es aumentar el torque de carga de 2 a 10 Nm. El torque de carga le aplico un escalón. ¿Qué hace el motor? Aumenta el torque electromotriz hasta ajustarse al valor. Está en lazo abierto, ¿eh? No está en lazo cerrado. En lazo abierto, si yo cambio el torque de 2 a 10 Nm, el motor, siempre y cuando tenga suficiente torque electromotriz, ajusta su torque electromotriz a la demanda del torque de carga. De nuevo, diciendo que esta ecuación sigue siendo válida. Obviamente va a haber una diferencia que es el torque de aceleración. Esta es la diferencia siempre entre los dos hasta que la velocidad de nuevo se hace estacionaria. Cuando se hace estacionaria, fíjense que acá los dos se igualan. De nuevo se igualan. En 0,6 bajo la tensión de alimentación. Cuando bajo la tensión de alimentación, voy a observar que el torque baja, pero de nuevo se vuelve a ajustar. De nuevo se vuelve a ajustar al torque de carga. Por más que yo haya bajado la tensión de alimentación. Pero la velocidad baja. Porque yo cambié la tensión. Pero acá también la velocidad bajó. ¿Por qué bajó acá la velocidad en este instante? Porque aumenté el torque de carga. El torque electromotriz se ajusta a las demandas del torque de carga, pero la variable de ajuste va a ser que la velocidad baje si aumenta el torque de carga. Ahora, si el torque de carga disminuye, la velocidad va a aumentar. Entonces, la velocidad del motor cambia porque el motor se está ajustando siempre a las variaciones del torque de carga. De manera tal de que esta ecuación, que está acá, permanece siendo válida siempre. O sea, el motor en lazo abierto hace un ajuste dinámico frente a las dinámicas de la carga, automáticamente. Y se iguala siempre, estando en lazo abierto. ¿Cuál es la variable de ajuste que tiene? La velocidad. Entonces, si hay variaciones de torque, tengo variación de velocidad. La variación de velocidad también ocurre si yo bajo la tensión de alimentación, pero ahí sí tiene que bajar, porque yo en realidad estoy controlando la velocidad con la tensión de la armadura. Entonces, al cambiar la tensión, obviamente voy a tener variación de velocidad, pero no debiera haber cuando hay cambio de par de carga. Sí lo hay. Entonces, mi control de velocidad va a tener que ajustarse a las variaciones, ajustar esta velocidad cuando haya una variación de par de carga. Entonces, tengo que hacer un controlador. Voy a tener que hacer un controlador porque la velocidad no permanece constante frente a variaciones de la perturbación, que en este caso sería variación de la carga. Ahora aguántenme otro ratito más que voy a intentar por última vez, aunque sea lo poco que tenga, por ahí dando vuelta. Y le muestro aunque sea la simulación que tenga dando vuelta por ahí, que sería esta. Voy a mostrarle cualquiera.
Sí, no, pero esta es lo que vamos a ver la clase que viene. Qué macana. Esto tampoco, porque también es algo que vamos a ver. Lamento ser tan despistado y haber perdido el archivo ese. ¿Lo voy a recuperar? Por supuesto que sí. No, acá tengo un montón de controladores que no son ese. Bueno, va a quedar pendiente para la clase que viene. Tengo un blooper ahí que va a quedar. A ver si lo tengo acá. No. Este sigue siendo un motor de... Bueno, queda pendiente entonces para la clase que viene esta simulación, que voy a empezar por esta simulación, y vamos a hacer control de motor. O sea, la clase que viene lo que vamos a ver, que me va a quedar pendiente, es controlar el motor. Vamos a concluir. Ingeniero, Sí. o sea que por lo general no es deseable de que me varíe la velocidad cuando yo estoy variando el torque. Uno lo que busca Y por lo general es que la velocidad no, quede constante. o sea, vamos a volver a la simulación, porque hay muchos más detalles. Pasa que cuando no encuentro las cosas me bloqueo y me olvido de decir algunas cosas. Ya que preguntas, me viene muy bien tu pregunta. Mi intención siempre va a ser variar la velocidad, la posición y controlar el torque. ¿Por qué me interesa controlar el torque? Por lo siguiente, yo tengo que tener suficiente torque electromotriz para las variaciones de la carga. Pero no tanto. Quisiera que observen acá, por ejemplo, si ustedes tienen, aquí tienen 10 Newton metros, aquí tienen 2 Newton metros como torque de carga, digamos. Fíjense lo que es el torque del motor. La diferencia entre los dos es el torque de aceleración, porque habíamos dicho que torque electromotriz es igual a torque de carga, más J derivada de omega con respecto al tiempo. Esto es TB, torque de aceleración. Bien, si lo vemos en corriente, que era torque electromotriz, es igual a corriente de la armadura por KT, si lo vemos en corriente, que es lo mismo que vemos en torque, la corriente la puedo medir, el torque no. Entonces me conviene visualizar la corriente de la armadura, censar la corriente para ver lo que está pasando con el torque. Pero si ustedes ven que en 10 Newton metros, si fuera que la carga nunca va a ser más que 20 Newton metros, digamos, por decir algo, acá estaría 20 Newton metros. Si este sería la línea de torque máximo de la carga posible, estoy viendo a dónde va a ser el valor máximo. En términos de corriente también lo podría observar por acá, por este lado, porque acá yo he puesto una constante que es similar, así que estaríamos hablando más o menos de lo mismo. Pero si yo voy a trabajar, supongan ustedes, con 20 amperos, con 20 newton metros, entonces pueden ver que cuando arranco el motor, estoy viendo, en este caso, 70 amperes.
Y ahora viene la pregunta. ¿Voy a diseñar un controlador que maneje 100 amperes, digamos, para darle un margen más, cuando en realidad lo máximo que voy a utilizar siempre va a ser 20 amperes? La respuesta sería, debería tener control sobre el torque o sobre la corriente. ¿Para qué? Para limitarlo. Entonces yo acá lo que voy a hacer es recortarlo acá y no hacer que nunca supere más de 40 o 50 amperes, porque lo máximo que voy a utilizar va a ser 20 o 30. ¿En qué voy a ver perjudicado en el control, en el sistema de control? Que la constante de tiempo mecánica o eléctrica tal vez sean un poco más lenta. En lugar de tener TM de 100 milisegundos, puede llegar a tener 110 milisegundos o algo así, o 105 milisegundos. Voy a perder un par de milisegundos más por haber acotado el valor de corriente máxima. Y en la constante de tiempo eléctrica es lo mismo. En lugar de tener 10 milisegundos, voy a tener 11 milisegundos. ¿En qué me afecta? Y bueno, tengo que evaluar esto, porque si no me afecta mucho, y bueno, yo voy a ahorrar muchísimo, porque en vez de poner un transistor de 100 amperes, voy a poner un transistor de 50 amperes, que ya no es lo mismo. Y es ahí donde me interesa tener control sobre el torque. Para no sobrecargar los transistores por que el motor funciona locamente, digamos, sin tener control de torque. El control de torque siempre es importante, no por el torque en sí de la carga, sino saber cuáles son las máximas limitaciones que voy a tener sobre la carga y con eso inferir sobre los valores de corriente que me conviene trabajar. Es por eso que voy a tener control de torque. Sí. No, le quería decir que tiene una pregunta en el chat, nada más. Ah, bien, bien. Bueno, vamos a ir al chat entonces. Cuando lo encuentre, ahí está. Sí. Sí, obviamente. Este comportamiento, esto que estamos viendo acá, con la corriente, con el torque, con la velocidad, es justamente caracterización del motor. Por eso estamos haciendo la evaluación del sistema de segundo orden y lo caracterizamos en términos de constante de tiempo eléctrica y constante de tiempo mecánica. Cada motor va a tener su propio comportamiento, pero yo necesitaría evaluar ese comportamiento para poder saber no solo cómo varía la dinámica del motor para ser el controlador, sino también el costo. ¿En qué? En corriente, en potencia, en energía aprovechada, en eso. Entonces, nuestro controlador, ustedes en la materia de control van a ver lo siguiente. Van a ver diseño, un controlador que tenga las mejores performances, por ejemplo, que lleve esta velocidad, alcance muy rápido. Por ejemplo, la más rápida podría llegar a ser 100 milisegundos. Bien, que alcance a los 100 milisegundos lo más rápido y que la constante de tiempo eléctrica alcance 10 milisegundos. Bueno, eso puede llegar a ser un requerimiento o una especificación. Pero nosotros vamos a analizar el comportamiento dinámico pero también el costo. Porque muchas veces, por querer ganar 5 milisegundos, me puede hacer llevar los transistores de consumir 50 amperes a consumir 100 amperes. Y ahí viene la pregunta, ¿vale la pena ganar 2 milisegundos
si yo voy a tener que sobredimensionar los transistores y consumir mucha energía en el funcionamiento del motor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que visualizar lo que es comportamiento dinámico y costo energético. Entonces, nosotros tenemos que ver las dos cosas y ver también para cómo dimensionar esos transistores que van a controlar el motor. Concluyendo, faltando la simulación que se las debo. Espero no haberla tirado ni perdido entre todas mis vueltas. Cambié la laptop, tuve un accidente el año pasado, cambié la laptop y se ve que en esos cambios de laptop perdí el archivo. Bueno, lo voy a recuperar, en algún lado está. Bien. Lo que hemos visto ahora en esta clase fue tratar de conocer lo que el motor necesita para ser controlado. Y vimos que para variar la velocidad y para variar el par, hemos tenido que recurrir a modificar la tensión del motor, de la armadura, y la corriente de la armadura. Pero observamos también en la caracterización del motor que podemos leer la constante de tiempo eléctrica, la constante de tiempo mecánica y cómo se da, digamos, siempre se cumple lo que sería la ley de par generalizado, la ley de Newton de par, que es el par electromotriz es igual al par de carga más el par de aceleración, sacando, digamos, lo que es el deslizamiento, porque si no, si vemos estas dos olas, vamos a ver que alcanza, pero con un pequeño offset. Ese offset es justamente el par del deslizamiento, que me estaría faltando en la ecuación. Pero ustedes ven cómo el motor intenta siempre ajustarse a las variaciones de la carga. Bueno, la clase que viene, entonces, lo que vamos a Ingeniero, ver es... una cosita más puede ser antes Sí, que... sí. esos son los picos que se dan de sobrecorriente, de corriente, los picos de corriente, no es solamente para el arranque, No, es es para las principalmente variaciones. para el arranque, pero es también Claro, para la dinámica. bien, Pero en la está. dinámica, Quería saber, ustedes pueden simple, quería, observar que no es tanto, en la dinámica no claro, se comporta tanto, no es tan brusco. Lo que pasa es que yo lo varié de 2 a 10, si lo hubiera variado de 2 a 50, bueno, ahí sí hubieran visto, ahí sube, sí hubieran visto cómo sube abruptamente. claro. Y en muchas ocasiones podría llegar a tener este sobrepaso. En el sobrepaso solamente lo van a ver en el arranque. Y hay que evitar ese sobrepaso, porque estamos consumiendo mucha energía inútilmente. Ahora, en muchas ocasiones es necesario analizar bien ese arranque, porque en una de esas tampoco podemos recortarlo tanto. Pero tenemos que verlo, siempre tenemos que verlo. Bueno, entonces la clase que viene vamos a ver control de motor, ya habiendo visto cómo se caracteriza el motor y qué es lo que el motor necesita para ser controlado. ¿Preguntas? Bueno, voy a dejar de grabar y cualquier pregunta extra queda en línea.